Mi nombre es Sergio Lozano y se me ha dado el privilegio de compartir la palabra el día de hoy. Le damos gracias al Señor por eso y les invito a abrir sus Biblias en el libro, en la carta, en la epístola de los Hebreos. Capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer juntos, acompáñenme, leer del versículo 10 al 13, por favor. Hebreos capítulo 2, versículos del 10 al 13. Y dice la palabra de Dios: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos su nombre, tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entre todos nosotros conocemos las relaciones que hay, o la comunicación y lo que hay entre hermanos y hermanas mayores, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros somos hermanos mayores o hermanas mayores, quizás somos el hermano menor o la hermana menor, pero todos conocemos que hay a veces conflictos, ¿verdad?, entre hermanos siempre. Y bueno, para muestra, basta solamente un versículo que fue la primera relación entre hermanos que había en la palabra de Dios, que fue Caín y Abel. ¿Cómo era esa relación? Bueno, tristemente conocemos que debido a la caída, Caín odiaba a Abel al punto de matarlo. Y cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel?, él respondió: ¿qué acaso soy el guarda de mi hermano? ¿Qué le parecería a usted tener hermanos como los hermanos que tuvo José? ¿Se acuerdan? Que no podían ni siquiera recibir palabra de él, que le vendieron y fingieron su muerte y ocultaron el hecho por muchos años. ¿O qué le parecería la relación entre hermanos de Jacob y Esaú? Bueno, nosotros también sabemos que hay excepciones, ¿verdad? Y lo vemos en la vida diaria, lo vemos en nuestras familias. Quizás sí hay lugares y hay ocasiones en las cuales los hermanos mayores sí son modelos a seguir. Los hermanos mayores o hermanas mayores realmente son ejemplo para los que vienen detrás de ellos. Pero hoy nos vamos a enfocar en un hermano mayor que es el más grande y glorioso ejemplo que pueda existir. Y vamos a hablar acerca del gran privilegio, de uno de los grandes privilegios, que es el ser adoptados hijos de Dios. Uno de los tantos privilegios que conlleva el ser adoptado hijo de Dios es de que somos hechos hermanos de Jesucristo y hermanas de Jesucristo. Y eso es lo que vemos aquí en estos versículos. Después de haber exaltado a Jesucristo muy por encima de todas las cosas, el autor de la epístola de los Hebreos, que en mi entendimiento es Pablo, él se encarga, después de haber exaltado a Jesucristo por encima de la ley, por encima de los ángeles, él se encarga ahora de relacionar a Jesucristo, el Rey Supremo, que lo puso en una forma gloriosa en estas palabras de los capítulos 1 y 2. Ahora él se encarga de comunicarle a los hebreos y a nosotros ahora qué relación hay entonces entre nosotros y este Rey exaltado, glorioso Jesucristo. ¿Cuál es nuestra relación para con él? Y es por eso que vemos ahí en el versículo 10 lo que dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, este es Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, estos somos nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de nosotros? Jesucristo.
¿Por qué tuvo que ser perfeccionado? En esa palabra, porque tuvo él que ser perfeccionado por aflicciones. Bueno, no es que Jesucristo no era perfecto, no es perfecto en sí mismo, sino que a él se le concedió sufrir las mismas condolencias o los mismos dolores, las mismas aflicciones que nosotros como seres humanos sufrimos en estos cuerpos débiles, en estos cuerpos caídos. Es por eso que para que él pudiera ser el Salvador perfecto, él también tenía que pasar por los sufrimientos humanos que nosotros pasamos en esta tierra y durante esta vida. Es por eso que dice ahí que él tuvo que ser perfeccionado por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y bueno, eso entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué significa entonces que Jesucristo haya pasado por estas aflicciones? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Que acaso Jesucristo no tenía un cuerpo perfecto que soportaba todo eso? ¿Un cuerpo perfecto que era como el de los ángeles? ¿Un cuerpo espiritual? Y la respuesta es rotundamente no. Jesucristo no era como los ángeles. Jesucristo no era libre de padecer, de sufrimiento. No. Jesucristo, el autor de Hebreos, se encarga de decirnos aquí que es uno de nosotros, que Él es uno de nosotros. Y es por eso que vemos en el versículo 11, porque el que santifica, este es Jesucristo, y los que son santificados de uno son todos. Ahora, ¿qué significa porque el que santifica? Bueno, vemos que en el hecho del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, todos fuimos ya santificados. Fuimos lavados de nuestros pecados, total y completamente. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Esos pecados que cometemos fueron castigados en aquella cruenta cruz? Sí. Entonces hay un concepto de que sí hemos sido ya santificados, lavados de nuestros pecados, pero a la vez también estamos siendo santificados conforme vamos caminando en esta vida cristiana. Pero es por eso que él dice, aquellos que ya fueron, el que santifica, el que ya santificó, y los que son santificados, ahora, ¿quiénes somos los que hemos sido y estamos siendo santificados? Somos nosotros, ¿verdad? Ahora fíjense esa palabra, es muy, 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 muy glorioso todo esto. ¿Sí? Por eso es bueno leer la Biblia de una forma tranquila, de una forma calmada, preguntándose, ok, ¿qué significa cada una de estas palabras? Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Ahora, nosotros ¿realmente necesitamos haber sido santificados? Sí, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, bueno, antes de ser cristiano, pues yo no pecaba, yo era perfecto. Yo realmente vivía una vida moral correcta. Ninguno de nosotros puede levantar la mano en estos momentos y declarar estas cosas. Es por eso que la necesidad de ser santificados es imperante en la raza humana. No creamos el concepto que el mundo dice en estos días de que tú eres lo que haces. No. Es como si dijera, el ladrón se convierte en ladrón cuando ya roba. No, el ladrón roba porque es ladrón. Pecamos porque somos pecadores. Es esa naturaleza intrínseca en cada uno de nosotros que tiene la necesidad de ser santificada, de ser cambiada, transformada. Ahora, en esa condición pecaminosa, en esa condición de podredumbre, de corrupción total, aquí en estos versículos nos dice que de uno son todos. De uno son todos. Ahora, esa palabra de uno son todos, hay varias opiniones al respecto, pero viendo el contexto y viendo las razones que está hablando aquí el autor de los Hebreos, no quiere decir ahí, como unos dicen, que todos son del Padre, porque ahí la palabra de uno puede tomarse como si fuera de una persona, ¿verdad? De una persona masculina. Pero en sí lo que aquí el autor está hablando es
como dice la traducción Nueva Versión Internacional, son de un mismo origen. O sea, todos aquellos que son santificados y el que los santifica tienen algo en común, ¿qué? Que son humanos. Son humanos. Tienen un cuerpo de carne y sangre. Jesucristo tuvo un cuerpo de carne y sangre. Cristo Jesús en su humanidad no solamente es un cascarón y tiene un cascarón en el cual vive Dios adentro. No, como dice la Confesión Bautista, Cristo es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, nosotros, cuando vemos esto, que Cristo realmente es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, vemos entonces que uno que es igual que nosotros, uno que realmente puede sufrir igual que nosotros, ha sido aquel que ha sido hecho nuestro hermano mayor. Y es lo que vemos ahí. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, Cristo, Jesús, no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo sí me avergonzaría de llamarme a mí mismo. Pero Él no se avergüenza. A pesar de que Él conoce nuestra corrupción, a pesar de que Él conocía nuestro corazón, Él no se avergonzó. No se avergonzó de llamarle a usted hermano o hermana. No se avergonzó de hacerle parte de su familia, de considerarlo un hermano menor dentro de su familia. Siendo ya santificados, siendo ya limpiados, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Ahora, ¿cuál es lo contrario de avergonzarse? Que es el énfasis aquí que el autor está dando. ¿Qué es lo contrario de avergonzarse? Es sentirse orgulloso, ¿verdad? Es sentirse feliz. Y esa es la connotación que vemos aquí en esta palabra. Si Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, entonces Él se alegra. Prontamente dice, sí, Él es mi hermano, sí, Él es mi hermana, sin dudarlo. Él alegremente y prontamente nos declara y confiesa que somos sus hermanos. Eso es algo glorioso, eso es algo... nosotros esperaríamos que Él dijera esto del poderoso arcángel Gabriel, de aquellas serafines que están delante del trono de Dios. Pero no es así. Él confiesa que estas personas quebrantadas, pobres en espíritu, infieles, que no tienen fama ni riqueza, que no tienen poderío, que no tienen posiciones políticas o posiciones de alto rango, que no es por eso, no es esa razón por las cuales Él declara que son sus hermanos, sino aquellos que se les ha concedido la fe para creer en Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces reaccionar con vergüenza cuando nos dicen, ay, viene el hermanito, ay, la hermanita, el hermano? ¿Eres hermano o eres hermana? Con orgullo podemos decir sí, pero déjame explicarte por qué. Déjame explicarte qué significa que soy hermano. ¿Hermano de quién? Déjame decirte de quién soy hermano, de quién soy hermana. Imagínense qué glorioso, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos estas declaraciones. Debemos de entender que debe de haber un gozo enorme en nosotros. Y me pongo a pensar cuando leo en otras partes este tipo de declaraciones acerca de Jesucristo. Me digo, ¿cómo habrán reaccionado aquellos que recibieron estas palabras? Por ejemplo, allá en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 31. Vamos ahí. Todos conocemos la historia. Estaban reunidos en una casa, en un hogar, cuando la familia, que es la mamá,
de Jesús y sus hermanos vienen a la puerta y le dicen al que estaba ahí en la puerta: hey, llámale a Jesús y dile que su madre y sus hermanos están aquí, queremos que salga, deseamos que salga él. Capítulo 3, Marcos, capítulo 3, versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Imagínense, pienso que los discípulos se quedaron con el ojo cuadrado. Wow, ¿me está diciendo que yo soy su hermano? ¿Me está diciendo que yo soy su familiar? Que es la connotación, por eso vemos la palabra madre y hermano ahí. Prácticamente Jesucristo está diciendo: estos son los que son realmente mi familia. ¿Qué? ¿Quiénes? Porque todo aquel, versículo 35, que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y ese mi hermana y mi madre. Esa alegría que sintieron ellos al escuchar estas palabras debe ser la alegría que nosotros también debemos de sentir. Cuando vemos que en Hebreos capítulo 2, versículo 11, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de esto. Ahora, alguno puede decir: pobrecita María, que le dijo que no era familiar. Ya. Pero cada uno de nosotros necesitábamos, inclusive María y los hermanos de Jesús, necesitaban escuchar esto. ¿Para qué? Para que no pensaran que por solo ser familiar de sangre de Jesucristo, ya tenían el privilegio de ser llamados hermanos y hermanas de ellos. Sino que había la necesidad imperante de por fe creer en Él. Y de tener estas características, como dice ahí Jesucristo, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que tienen esa característica, ese fruto de hacer la voluntad de Dios, son realmente mi familia, son realmente mis hermanos y hermanas. Es un gran gozo el ser llamado hermano y hermana de Jesucristo. Ahora bien, ya después de haber sido regenerados por el Espíritu Santo, santificados por medio del sacrificio de su sangre, ahora nosotros vemos que Jesucristo dice ahí: de uno es todos, de uno son todos. En el versículo 11 del capítulo de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, volvemos ahí. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sí? Él no se avergüenza de eso. Nosotros vemos que al ser adoptados, no solamente somos hechos hijos de Dios, somos hechos hermanos menores de Jesucristo. Ahora somos parte de esta familia y podemos decir: bueno, ya, soy hijo de Dios, y quedarme con los brazos cruzados y está bien, qué bueno que soy hijo de Dios, ¿verdad? Está bien, ya. Y no hacer nada al respecto, pero no se trata de eso. No se trata de solamente quedarnos ahí, aceptar que sí, somos hijos de Dios y ya. Sino que nuestras vidas deben realmente dar un fruto y seguir los pasos de nuestro hermano mayor. Eso es a lo que se nos llama, a seguir los pasos de nuestro hermano mayor. No solamente quedarnos conformes con ser salvos y ya, sino continuar la carrera, como dice Pablo. Vivir de acuerdo a como la familia de Dios vive, en ese mismo sentir, en ese mismo, con ese mismo deseo. Y para eso, el autor de Hebreos nos ayuda a declararnos por medio de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento cómo podemos ser como nuestro hermano mayor, qué características o qué pasos podemos seguir para poder
vivir como nuestro hermano mayor. Y son los siguientes versículos que vemos ahí. Y es por eso que vamos al primer versículo, al primer paso, o la primera forma, o el primer punto para poder hacer esto, es el versículo 12. Y dice ahí, diciendo, vamos a conectarlo con el versículo 11, ¿verdad? Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, ¿sí? No se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo. Es esa conexión que hay ahí, es la forma con la cual no se avergüenza, porque él dice, versículo, ahora sí 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Anunciaré tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Esto lo podemos deducir todos armados de una concordancia, ¿sí? Usted conoce una concordancia, si usted posee una concordancia, usted puede identificar que el autor de Hebreos ahí está usando el versículo 22 del capítulo 22 del libro de los Salmos. Vamos ahí al libro de los Salmos, capítulo 22. Vamos a ver por qué el autor de los Hebreos nos dice aquí que Jesucristo dice estas palabras y que tienen que ver con el hecho de que Él no se avergüenza de que nos llama hermanos. Salmos capítulo 22. Ahora, este salmo, hermanos, es total y absolutamente mesiánico. Muchos lo conocemos. Es un salmo glorioso. Es un salmo terrible en el sentido de que ahí vemos declarado ampliamente los sufrimientos de Jesucristo en la cruenta cruz. Y todo lo que Él tenía que haber pasado y por todo lo que pasó. Lo vemos ahí declarado de una forma gráfica, de una forma específica, la cual fue cumplida en aquellos días. Nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando estaba colgado en aquella cruenta cruz, Él mismo citó las palabras de este salmo, el versículo 1. Si ven ahí, capítulo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a lo largo del recuento histórico acerca de la crucifixión de nuestro Señor, los evangelistas una y otra vez hacen alusión a los versículos que vemos ahí. Nos dicen, aquí se está cumpliendo lo que decía en este lugar en el Salmo 22. Aquí también se está cumpliendo lo que decía el Salmo 22, lo que la palabra de Dios decía. Los evangelistas nos dan alusión directa a los versículos de este Salmo y nos hablan de los padecimientos que Jesucristo sufrió. Y los vemos en estos versículos, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 2, perdón. Dios mío, de día te clamo y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estos son los sucesos, las palabras, las actitudes de aquellos que estaban viendo a Jesucristo siendo crucificado. Versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, versículo 13, como león rapaz y rugiente. Versículo 14, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Vemos aquí un grito de angustia, palabras de sufrimiento, ¿verdad? Palabras de sufrimiento que fueron expresadas en esto. Pero todo este sufrimiento, como ya sabemos, es un sufrimiento vicario. Un sufrimiento vicario. Ahora, ¿qué significa esa palabra vicario? En lugar de. Un sufrimiento que nosotros, cada uno de nosotros, teníamos que haber sufrido. Un infierno que cada uno de nosotros teníamos que haber pasado. Ese sufrimiento fue un sufrimiento vicario. Él siendo totalmente inocente de culpabilidad,
tomó nuestro lugar, sufriendo todas estas cosas, para que nosotros fuéramos librados de la condenación eterna. Ahora, en el versículo 20 y 21, vemos a Jesucristo mismo tomando estas palabras y rogando por liberación. Versículo 20 y 21 del capítulo 22 de Salmos: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ahora, Jesucristo, hablando alegóricamente aquí, ¿acaso fue librado de la muerte? ¿Acaso fue librado de la condenación eterna? Sí, porque Él fue resucitado. Resucitó al tercer día en gloria y en poder. Y ahora nosotros vemos que nuestro hermano mayor atravesó por todo este sufrimiento y fue resucitado, como alguna vez lo seremos también nosotros. Pero aquí lo que vemos, hermanos, y el enfoque principal es este. Fíjense lo que dice el versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y esa es la alusión que el autor de Hebreos está haciendo ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa entonces todo esto? Significa que Jesucristo, como nuestro hermano mayor, nos invita a adorar, no importa la situación, no importando la situación en la que estemos. Y es lo que Él hace en este capítulo, ¿verdad? Versículo 22, fíjense, ahora en medio de toda esta tribulación y aflicción, vemos estos versículos que hablan de adoración. Capítulo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Versículo 4. Y tú los libraste. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Versículo 10. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Todos estos versículos de alabanza en medio de la aflicción es como nosotros podemos ahora ver a nuestro hermano mayor Jesucristo adorando en medio de la aflicción, y nosotros también entonces podemos hacer lo mismo. ¿Está usted en sufrimiento? ¿Está usted en angustia? ¿Hay algo que le esté realmente opacando, oprimiendo en su vida? Alabe al Señor. De gloria a Dios. Considere como nuestro hermano mayor que estos sufrimientos y estas angustias tienen un propósito que va más allá de solamente esto. Él entendía que todo esto tenía que pasar por un propósito, que era la salvación de su pueblo. Nosotros también podemos adorar en medio de la tribulación, alabar en medio de la angustia, para que Dios sea glorificado. Todas las cosas obran por un propósito glorioso. Y cuando estamos en medio de estas tribulaciones, como lo hizo nuestro hermano mayor, no es de vernos a nosotros mismos y buscar la solución en cualquier cosa aquí en el mundo, sino ver a nuestro Señor primeramente, buscarle a Él, alabarle a Él en palabra, en oración, y sobre todo, congregándonos entre todos. ¿Por qué digo congregándonos? Porque en esas palabras que vemos ahí, en el Salmo 22, capítulo 22, versículo 22, Él dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación yo te alabaré. ¿Está usted consciente que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, el Rey de la Gloria, está aquí presente en medio de su pueblo? Está presente en medio de la alabanza, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos escuchando, cuando estamos orando. Él está presente por medio de su Espíritu Santo. Él no está lejos en algún lugar, no importándole lo que suceda hoy domingo. Él está presente en medio de su pueblo. Es lo que estamos viendo aquí, esta promesa. Anunciaré yo tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, alaba junto con nosotros, ora junto con nosotros. Él nos permite entender su palabra por medio de todo, por medio de su Espíritu Santo.
Ahora vamos al siguiente punto. Volvamos a Hebreos y veamos la otra forma en la cual nuestro hermano mayor nos ayuda a caminar distintivamente como la familia de Dios. Dice el versículo 13, capítulo 2 de Hebreos, versículo 13. Y otra vez, o sea, de esta otra forma, yo confiaré en Él. Yo confiaré en Él. Ahora, ¿de dónde sale esa cita bíblica, por así decirlo? Está ahí en Isaías capítulo 8, versículo 17. Isaías capítulo 8, versículo 17. Isaías capítulo 8, versículo 17. Ahora, el contexto de todo esto, hermanos, es de que Dios a través del profeta Isaías está exhortando a un remanente que está en medio de un pueblo infiel, está en medio de un pueblo aborrecedor de Dios, un pueblo que ha sido desobediente de Dios, un pueblo que va y está a punto de recibir realmente lo que han sembrado. Pero Jehová de los ejércitos da ánimo a aquel remanente que ha sido fiel y les exhorta con estas palabras. Vean desde el versículo 11 de Isaías 8. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. No seas como este pueblo, no temas como este pueblo. No llaméis conspiración, versículo 12, a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. No confíes en Egipto, no confíes en tus armas, no confíes en los pueblos aldeanos, no camines como en los pueblos que van y contratan otros ejércitos, les está diciendo a su pueblo, ni tampoco teman lo que ellos temen. Sino que dice ahí, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. ¿Sí? Recordamos el estudio anterior, es Dios el que merece realmente nuestro temor, porque ese temor es un temor que nos permite ver la grandeza de Él. Es un temor que nos permite ver la gloria y el poderío que Él es. Y todas las cosas que suceden en este mundo realmente se desvanecen, se diluyen en comparación de esto. Y vemos que la gloria de Dios realmente resplandece en todo esto. Y vemos también entonces que a pesar de que haya guerras y rumores de guerras, que si la gasolina está subiendo por los cielos y que si esta enfermedad y esta otra enfermedad está ya acechando por todos lados, vemos que nuestro temor no ha de irse a estas cosas. Vemos que nuestro enfoque ha de ser nuestro Dios y conocerle a Él, darle gloria a Él, santificarle a Él, confiar en Él. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo durante su vida aquí en la tierra. Si han considerado a nuestro Señor Jesucristo como un hombre de fe, nuestro hermano mayor cuando caminó en esta tierra fue un hombre de fe. Él dependió totalmente de Dios. Todas las cosas que Él decía, los milagros que Él realizaba, las acciones que Él hacía, el sustento que Él necesitaba, el aliento que necesitaba en tiempo de tribulación, las decisiones que tomaba, todas las hizo en dependencia total de Dios Padre. Todas las hizo en dependencia total del poder del Espíritu Santo y no de su propio espíritu. Por eso su deidad la dejó a un lado, como vemos en otra parte. Y todo lo hizo en una manera en la cual Él caminó como el ser humano que nosotros siempre deberíamos haber sido. Personas que fuéramos dependientes desde nuestra niñez de Dios mismo, personas que fuéramos obedientes a nuestro Dios, personas que todo lo hiciéramos en dependencia total del Espíritu Santo. Él vivió de la forma que nosotros teníamos que haber vivido, no solamente no pecando, sino confiando totalmente y perfectamente en Dios, creyendo realmente las promesas que Él le había dado por medio de su palabra. ¿Quiere caminar por fe usted en este día?
quiere caminar por fe y no por vista, vea a Jesucristo. Considere sus hechos en los evangelios, considere su caminar en los evangelios. Él nos modela realmente nuestra confianza como ha de ser en Dios mismo. Amén. Ya por último, el último punto, el último forma que el autor de Hebreos nos dice de vivir como Cristo, nuestro hermano mayor, él nos dice ahí en la parte B del versículo 13. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y eso es la segunda parte de ahí de Isaías capítulo 8, versículo 17. Fíjense ahí, esperaré pues a Jehová, Isaías capítulo 8, versículo 17, pues esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Versículo 18, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el punto de esto del autor de Hebreos a traer a nuestra atención este versículo? Bueno, simplemente es de que Dios realmente, Jesucristo, nuestro hermano mayor, se goza de hacer esto en comunión con todos. Si se fijan que ahí no dice, he aquí yo y el hijo que Dios me dio, no dice eso, dice, y los hijos que Dios me dio, en conjunto, en congregación. Él se regocija en la comunión de sus santos, de su pueblo. Él nos recuerda lo que dice ahí en el versículo 10 de Hebreos capítulo 2. Dice, porque convenía que el que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces ahí lo que vemos es de que Cristo está diciendo, o nos habla de que sí se identifica individualmente con cada uno de nosotros, pero de que nosotros hemos de adorar en congregación junto con nuestros hermanos, a tiempo y fuera de destiempo, en dificultad y en paz, no de una forma individualista, no de una forma apartada, no de una forma en la cual yo no considero a mis demás hermanos. Él nos ayuda o nos invita a caminar confiadamente en Dios, no solamente de una forma individualista y en nuestras vidas separadas, sino animándonos los unos a los otros, conviviendo los unos con los otros, hablándonos acerca de estas cosas los unos a los otros. Nos invita a caminar, a cargar nuestra cruz, pero no de una forma individual, sino de una forma congregacional, junto con nuestros hermanos. Ahora, sabiendo estas cosas, sabiendo que Jesucristo se regocija en la comunión de su pueblo, de sus otros hermanos, ¿cómo podemos nosotros menospreciar el congregarnos? ¿Cómo podemos decir en nuestro corazón, ahora no tengo muchas ganas de ir al domingo? Tengo otras cosas que hacer. O ¿cómo podemos decir el sábado, está bien, voy a desvelar, que al cabo de esa iglesia mañana, no importa? ¿Cómo podemos nosotros menospreciar el congregarnos y el ver a nuestros hermanos, el no sentirnos emocionados de que viene este día en el cual voy a hablar con mi hermano, voy a alabar junto con él, voy a seguir a mi hermano mayor junto con él? Anunciaré a mis hermanos tu nombre. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí Dios y los hijos que Dios me dio. Ahora, hermanos, después de todo esto, ¿no es un alivio? ¿No es un gran alivio que el juez supremo de todo el mundo sea nuestro hermano? Aquel día será gozoso porque en vez de declararnos que no nos conoce, Él sonreirá y nos dirá, yo conozco, Él es mi hermano, Él es mi hermana. Entra en el gozo de tu Señor. Es algo glorioso que nos hace realmente cantar, oh sublime gracia, cuán grande es, que a mí un pecador salvó. Es la gracia incomparable del amor de Dios.
Es una paz que hay en mi corazón y que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros, el saber que nuestro hermano mayor sufrió mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudo haber sufrido o puede sufrir. Y que a pesar de todo esto, él confió plenamente en Dios. Nosotros también podemos hacer lo mismo por medio de ese mismo Espíritu Santo del cual dependió. No de una manera perfecta como él, claro que no, pero sí de una manera en la cual se nos anima una y otra vez en su palabra. Nos dice que obremos nuestra salvación con temor y con temblor, que obremos, que vayamos, que corramos, que alcancemos, que nos estiremos a la meta. Todas estas palabras no nos invitan a quedarnos de brazos cruzados y no vivir una vida cristiana en la cual no estemos siguiendo paso a paso a nuestro hermano mayor. Y aunque nos caigamos, aunque tropecemos, aunque vayamos muy lento, recuerden que su hermano mayor está ahí a un lado de ustedes. ¿Qué confianza es esa? Tener un hermano mayor todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que nos ama, que nos ayuda, que nos cuida. Y que a comparación de Caín, él no nos mata, nos da vida. Y él sí declara, yo soy su guarda.